Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva clase corta de clases. La vamos a llamar clases de clases para poder ir revisando algunos conceptos de la programación orientada a objetos en JavaScript. Vamos a partir de un concepto muy básico de una clase. Para eso nos vamos a apoyar en la diagramación UML. Entonces, en la parte de acá tenemos una clase representada a través de UML que tiene sus tres partes: producto, el nombre de la clase, código, descripción y precio, que corresponde a los atributos de la clase, y los métodos, ¿sí? O el comportamiento, ¿sí? Que tenemos precio, descripción y show descripción. Recordarte aquí que getPrecio me va a permitir retornar un valor cada vez que nosotros podamos ver un método que empieza con la palabra get. Vamos a tener que retornar un valor, ¿sí? El set es lo contrario. En vez de retornar un valor, vamos a ingresar un valor o vamos a asignar un valor o actualizar el valor. En este caso, descripción, ¿sí? Si bien el constructor va a inicializar con estos tres valores de código, descripción y precio, el set descripción va a permitir actualizar el, el contenido de la variable descripción. Y finalmente tenemos show descripción, y también habíamos convenido de que show descripción me va a permitir mostrar un console log que muestre algo en pantalla. En este caso voy a mostrar la descripción, es decir, voy a mostrar el contenido en su momento de la propiedad o del atributo descripción. Listo. Esta pequeña introducción de una lectura de un diagrama UML, para que quede claro de qué vamos a tratar este pequeño ejercicio. Listo. Ahora vamos al Visual Studio Code. Aquí vamos nosotros a crear, podemos crear o abrir o crear una carpeta para poder trabajar en ello. En este caso voy a crear una nueva carpeta, le voy a llamar clases de clases. Sí, así le vamos a llamar a esta, ¿qué le vamos a llamar? Clase. ¿Sí? Clase nada más. A ver, no, aquí vamos a seleccionar este folder y vamos a abrir. Y aquí vamos a ir teniendo esa lista de clases, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos la carpeta abierta, vamos a crear el primer archivo que le vamos a llamar clase.js, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a llevar desde como base este diagrama UML. Lo que necesitamos es convertirlo a código en JavaScript. Entonces empezamos, ¿sí? En JavaScript, para definir una clase, empieza con la palabra class y el nombre de la clase, ¿sí? Entonces aquí es class producto. Bien, entonces ahí ya tenemos definida la clase. Puntos importantes que ir rescatando de acá es que las clases, los nombres de las clases siempre empiezan con mayúscula, ¿sí? Si es que el nombre de la clase tiene dos palabras, por ejemplo, producto, papelería, por ejemplo, papelería tendría que ir así, ¿sí? Si son dos palabras. Siempre el nombre de las clases empiezan con mayúsculas. Luego vamos a ver cómo debe ser el comportamiento de los atributos y los métodos, que es, en vez de empezar con mayúscula, empieza con minúscula. Pero bueno, le iremos viendo a futuro. Producto, ¿sí? Abrimos llaves, y dentro de las llaves, esta es la expresión mínima de una clase, ¿no? Class, el nombre de la clase, y producto, como lo tenemos acá. Bien, aquí adentro tenemos que describir o transformar tanto los atributos como los métodos, ¿sí? ¿Cómo inicializamos los atributos? En el caso de las clases, aquí nos vamos a apoyar de un método llamado constructor. En JavaScript, el método constructor debe llamarse constructor, ¿sí? Constructor, así como lo vemos acá. Aquí me sale un poquito más grande esto. Exactamente, ahora ahí creo que ahí se ve mejor. Listo. Entonces, el método constructor tiene que inicializar todos los atributos que componen la clase, ¿sí? No siempre sucede eso, porque a veces necesitamos o vamos a contar con algún atributo que se inicialice solo. Entonces quizás no pasemos, como en este caso, los tres parámetros, sino solo los dos, ¿sí? Va a suceder algunas veces que solo necesitemos código y descripción y el precio se define por defecto. Sí, vamos a hacer como una actividad aquí ahorita, ¿listo? Por el momento vamos a hacer que
inicialmente vamos a hacer que todos los tres atributos se inicialicen. Entonces, eso quiere decir que el constructor va a recibir los tres parámetros: el código, la descripción y el precio. Entonces, código, descripción y precio, ¿sí? Entonces, el método constructor tiene al ser un método, tiene la estructura de un método. El nombre del método, si es que recibe o no parámetros, en este caso sí recibe 3, y las llaves. Y dentro de las llaves de este constructor vamos a inicializar, y para eso es que está el constructor, vamos a inicializar estas variables, ¿sí? Aquí vamos a inicializar las tres variables que componen esta clase, y para eso vamos a utilizar la palabra reservada this con cada uno de los atributos de la clase. This código igual a código, ¿sí? Lo que estamos haciendo aquí es creando, en este momento estamos creando o inicializando el atributo código, y lo que vamos a hacer es que vamos a asignar al parámetro que vamos a pasar. Ahora, ¿para qué estamos pasando esto de aquí? ¿Para qué le pasamos esta variable o el valor de esta variable a esta variable de acá? Porque cuando nosotros definamos o cuando nosotros instanciemos una clase, lo que internamente hace JavaScript y todos los lenguajes de programación que soportan programación orientada a objetos es que ejecutan el constructor, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a crear un producto, voy a necesitar de código, descripción y de precio, ¿sí? Por eso es que esos valores los tengo que pasar a los atributos de esta clase. Este es el atributo de la clase, this código, ¿sí? Hacemos lo mismo con this, con descripción, y igual descripción, ¿sí? Y this.precio igual precio, punto y coma. Bien, aquí hemos terminado ya de inicializar. Hemos creado un método constructor que este está internamente definido en JavaScript para inicializar los atributos. Ya lo tenemos acá. Ya tenemos esta inicialización. Ahora, vamos con los siguientes métodos. Si aquí tenemos un método, para crear otro método tenemos que hacerlo fuera de estas llaves, pero dentro de las llaves de la clase. ¿Sí? Fuera del método constructor, pero aún dentro de las llaves de la clase. Es decir, aquí. ¿Sí? Aquí vamos a definir el otro método. Y el método se llama getPrecio. Como habíamos dicho anteriormente, el getPrecio, lo que tenemos cada vez que veamos un getPrecio, lo que vamos a hacer es devolver un valor, ¿sí? O sea, más o menos esto, si aquí me falta el definir, aquí para notar que devuelve un valor, aquí en el UML debería ser algo así. Solo le voy a poner con un comentario para definir. Debería ser así como devolver un valor, algo así, ¿sí? Entonces esto de aquí me falta acá en la gráfica, pero bueno. Ahora, ¿cómo lo hacemos esto aquí en código? ¿Sí? Entonces definimos el nombre que se llama getPrecio, tal como está acá. ¿Recibe parámetros? No, pero los métodos siempre deben tener paréntesis, ¿sí? Todos los métodos deben tener paréntesis y todos los métodos deben tener su contenido, porque el método tiene que hacer alguna acción, siempre, ¿sí? Así como el constructor inicializa las variables, este método va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? En este caso, porque nosotros lo podemos inferir, si empieza un valor con get y a continuación está el nombre de un atributo, lo que esto me indica es que este método tiene que devolver el valor del precio, es decir, tengo que devolver esta variable, ¿sí? Entonces aquí utilizo la palabra return para retornar la variable thisPrecio, this.precio. Listo. Bien, ya hasta ahí va este método. Vamos con el siguiente, asimismo, fuera de las llaves del método anterior, pero dentro de las llaves de la clase, vamos a hacer setDescription. Descripción. En este caso, asimismo, utilizando buenas prácticas, podemos decir que los valores, o más bien los métodos que empiezan con set, generalmente asignan un valor a una de las variables de acá, ¿sí? Si, por ejemplo, el método se llama setDescription, como en este caso, lo que voy a hacer es recibir un parámetro y asignar ese valor a esta variable, ¿sí? Porque esta es la descripción, ¿sí? Ahora,
Otro punto que me faltó acá es que cuando los nombres de los métodos, a ver, inicialmente los nombres de los métodos deben empezar con minúsculas, así, get, set con minúsculas. Si es que la descripción de ese método o el nombre de ese método tiene dos palabras, la segunda palabra debe empezar con mayúscula, tal cual como está aquí, get precio con P mayúscula, set descripción con C con D mayúscula, ¿sí? Bien, continuemos acá. Entonces, el set descripción habíamos dicho que asigna un valor, pero ese valor tiene que venir de algún lado. Yo aquí voy a recibir el valor. Como me describe el UML, dice que voy a recibir un string. Entonces aquí voy a recibir, si voy a asignar un nuevo valor para descripción, pues tengo que recibir una descripción. Bien, ahora, ¿qué sucede en la parte interna de este método? Si bien este método recibe un valor, que en este caso me dice que va a ser un string, yo este valor tengo que asignarle a la variable correspondiente, que en este caso es thisDescription, ¿sí? Entonces aquí lo que hago es this.description, ¿sí? Igual a esta variable que estoy recibiendo como parámetro, description, ¿sí? Ahí, listo. Bien, ahora, y vamos a revisar el último método que se llama showDescription. Entonces aquí habíamos convenido que también el showDescription en este caso, lo que me va a permitir es mostrar la información que está guardada en las variables de la clase, ¿sí? El show es el único método, o más bien los métodos que empiezan con show, me va a permitir mostrar a través de un console log en consola, ¿sí? La descripción de uno de los atributos de la clase. Entonces, asimismo, show descripción, y aquí como está indicado acá en el UML no recibe ningún parámetro, pero los métodos siempre deben tener estos paréntesis, y le indico el cuerpo, y con las llaves indico que va a tener qué acciones va a realizar este método. Entonces, en este caso es solo hacer un console log, porque cuando yo utilizo la palabra show es para mostrar algo a través de la consola, ¿sí? Console.log, ¿sí? Y aquí lo que voy a hacer es mostrar la descripción. Entonces yo puedo colocar aquí directamente el contenido de la descripción que está guardado aquí, ¿sí? Entonces puedo copiar directamente aquí, o a su vez adornarle un poco más, y como el console log recibe un string como parámetro, yo puedo adornarle aquí algo y ponerle algo así como la descripción de este producto es, o la descripción es, para cortar un poco, y concateno la descripción. Entonces siempre que se vaya a llamar a este método, lo que va a salir es siempre esta palabra antes. Esto de aquí, la descripción es, y a continuación se va a concatenar el contenido que está aquí. ¿Sí? Esto recuerden que en JavaScript, para concatenar dos strings en este caso, puedo utilizar el más, ¿sí? Y con eso me va a salir siempre la descripción es, y lo que va a ir cambiando es, después del es, va a ir cambiando de acuerdo al contenido que tengamos acá. Y listo. Nada más para aclarar un tema. Esto del get precio, de ponerle set description, show description, es nada más como una buena práctica, porque lo que en realidad define a un método es lo que hace aquí dentro de las llaves, ¿sí? Lo que hace aquí dentro de las llaves. Entonces aquí nosotros podemos poner cualquier, aquí puede ser por ejemplo método descripción, podemos llamarle así, ¿sí? Y igual va a funcionar, porque lo que va a hacer aquí dentro es lo que importa. Sin embargo, para que nuestro código sea legible, nosotros tenemos que regirnos, o más bien apegarnos a unas buenas prácticas que nos da el desarrollo de software, ¿sí? Bien, listo, con esto nada más nos queda probar. Como esta vez estamos utilizando para compilar el motor de Node.js, ¿sí? No nos vamos a valer de un navegador, sino directamente vamos a imprimir aquí en la consola.
Entonces, luego de terminar la definición de la clase, aquí se termina la clase. Fíjense, aquí comienza la clase y aquí termina. Y dentro están tantos los atributos, que los atributos los inicializamos apoyándonos en el constructor, como el resto de métodos, ¿sí? Entonces tenemos el constructor que inicializa los atributos y el resto de métodos que están acá, ¿sí? Listo. Bien, ahora es momento de instanciar, ¿sí? Recuerda la teoría de instanciar. Instanciar es crear un objeto a partir de una clase. Yo ya tengo la clase definida aquí, ¿sí? Ya tengo la clase definida aquí, lo que me toca es comenzar a dar valores. Y comienzo a dar valores cuando instancio una clase. Entonces voy a instanciar aquí la clase, ¿sí? Ahora, otra de las buenas prácticas es darle el nombre de los objetos, ¿sí? Del objeto que creo a partir de una clase, darle el mismo nombre de la clase, pero en minúscula, ¿sí? Es decir, yo voy a definir una variable, que en este caso va a ser una variable constante. Como va a ser un objeto que va a crearse a partir de una clase, lo que me dice es que le coloque el nombre todo en minúscula, ¿sí? Entonces le voy a decir producto. Le pongo igual a new y aquí va el nombre de la clase. ¿Cuál es el nombre de la clase? Producto con mayúscula. Aquí le pongo producto, ¿sí? Y listo. Ahí estoy instanciando la clase. Recordar de nuevo los parámetros a seguir. Cuando instancio una clase, va a llamarse el mismo nombre de la clase, pero en minúscula. Si quiero crear otro producto, puedo utilizar lo siguiente. Puedo decir que este es un nuevo objeto, un nuevo objeto de la clase producto, pero esta le puedo llamar 1, ¿sí? Volvemos al mismo tema. Si el nombre de los métodos o variables en JavaScript se conforman por dos palabras, lo que puedo hacer es iniciar en minúscula, siempre los nombres de los atributos y los métodos inician en minúscula, y la segunda palabra debe estar en mayúscula para identificar que son dos palabras, ¿sí? Listo, igual que lo que explicábamos con la clase producto, cuando tenga dos palabras, la segunda palabra también va a iniciar con mayúscula, cuando nombremos los nombres de las clases. Pero bien, entonces, regresemos acá. Aquí ya tenemos dos productos, entonces lo que vamos a hacer es darle valores, ¿sí? A los productos, porque tenemos que inicializarlos. Cuando creamos un producto tenemos que darles características. ¿En dónde me dice qué características tengo que darles? En el constructor de toda la clase. Aquí me dice que este método constructor necesita estos tres parámetros para crear un objeto. Recuerden, este es el objeto, esta es la clase. Entonces el constructor necesita de código, descripción y precio, ¿sí? Aquí, cuando yo ya instancio la clase, aquí tengo que darle ya los valores que va a tener, que va a obtener ese objeto. ¿Sí? En este caso es el código, puede ser el código, no sé, A1. La descripción va a ser un martillo. Y el precio es $3, vamos a suponer. ¿Sí? Fíjense aquí que de acuerdo a lo que me dice el diagrama UML es que el código, la descripción van en string, o son un string. Y en JavaScript todo valor que va entre comillas es considerado un string. Entonces aquí cumplo con lo que me dice. Y me dice que el último es un número, ¿sí? Entonces aquí le digo un número. Cuando no le coloco un número dentro de las comillas, lo va a tomar como número. Si lo coloco así, ya es un string. Entonces aquí, como me está pidiendo un número, le mando un número a secas ahí. Listo. Entonces, bien, el momento de que yo ya estoy instanciando, a partir de aquí este objeto va a poder acceder tanto a los atributos como a los métodos de esta clase. ¿Por qué? Porque fue creado a partir de este molde. Cuando creamos un objeto, en este caso llamado producto, a partir de un molde, este molde, o más bien este objeto, obtiene todas las características de la clase. El código, la descripción y los valores y los métodos, perdón. Entonces aquí yo puedo utilizar el get precio, el set description y el
show description, ¿sí? Pero ¿desde dónde le utilizo? Utilizando este objeto. Entonces, para, por ejemplo, mostrar la descripción, yo puedo utilizar el show description. Entonces le digo producto, nombre del objeto, punto show description, ¿sí? Y siempre los métodos hay que llamarlos con, cuando creamos o cuando llamamos, tenemos que llamarlos con los paréntesis, así. En este caso, como no hay ningún parámetro aquí dentro de los paréntesis, le llamo así directamente, punto y coma, ¿sí? Y esto me va a permitir mostrar qué cosa, qué hace cuando llamamos al show description, qué se va a ejecutar, esta línea. Y se va a ejecutar aquí la descripción del producto. En este caso va a mostrarse martillo, ¿sí? Vamos a probarlo. Guardamos la clase, guardamos el archivo, perdón. Vamos a abrir una terminal. Aquí, entonces, vamos a ejecutar node clase.js, ¿sí? Es la forma de compilar con Node.js. Listo. Aquí me dice, la clase es un martillo. Aquí ya me está mostrando. Porque estoy utilizando este método que me imprime esa descripción. Ahora, vamos a cambiarle. Una vez que imprimimos el martillo, vamos a cambiarle a la descripción. ¿Cómo cambiamos? Utilizando el otro método, el que dice setDescription, ¿sí? Entonces, así mismo, como este objeto ya tiene todos los métodos o puede acceder a todos los métodos, yo puedo decir así mismo como accedí a showDescription, voy a decir producto.setDescription, pero la diferencia aquí es que el setDescription va a recibir un valor, una descripción. Como está acá en UML, me va a recibir un string. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para cambiar el valor actual de la descripción. Ya no quiero que se llame martillo, quiero que se llame, le paso aquí como un string, como me indica aquí, es un string la descripción. Le voy a decir martillo no sé, martillo para piedra puede ser, estoy inventando, ¿no? Listo. Bien, y para confirmar yo puedo llamar nuevamente a esto de aquí y confirmar a ver que se cambió de forma correcta, porque si yo solo dejo en setDescription no va a mostrar nada, porque el setDescription no hace ningún console log. El que se hace en console log es el showDescription. Entonces le vuelvo a llamar para confirmar de que se cambió. Guardo la clase, guardo el archivo y ejecuto nuevamente, ¿sí? Clase. Entonces aquí me dice, lo primero, la descripción es martillo porque así lo creamos desde un principio y se mostró de esa forma con showDescription. Le actualizo el valor y acá ya tengo de nuevo la nueva descripción, que es martillo para piedra. Bien, ahora vamos con el que nos falta probar, es el getPrecio, ¿sí? Y el getPrecio, fijémonos que tampoco tenemos un console log que muestre algo. Es decir, que si yo llamo a getPrecio no va a mostrar nada, porque no está mostrando con ningún console log, ¿sí? Entonces vamos a hacer la prueba. Acá luego de esto voy a poner producto. Recuerden, el único que puede acceder a estos métodos es un objeto creado a partir de esta clase, y el objeto creado es producto, ¿sí? Listo, producto.getPrecio. Si yo ejecuto esto, nunca olvidarse de los paréntesis, ¿sí? Tal cual, aquí como está aquí, así debo llamarle, getPrecio. Si me pide algo adentro, como en el caso del setDescription, le paso el valor, si no, le llamo directamente. Ejecuto y vamos a ver que no hay mayor cambio, que el resultado ahorita en pantalla va a ser lo mismo, martillo y el nuevo valor para el martillo. Pero el getPrecio no hace nada, ¿por qué? Porque no tiene un console log aquí, pero me devuelve un valor. Aquí puedo tener dos opciones, o todo este resultado de aquí, que en realidad me va a devolver, como está aquí un getPrecio, me va a devolver un valor numérico. Yo puedo esto de aquí colocarlo dentro de un console log, ¿sí? Así. Entonces sería console.log, ¿sí? Y todo esto de aquí, la llamada a ese método le voy a colocar dentro del console log, ¿sí?
y ahí sí me va a mostrar. Guardamos y ejecutamos. Y aquí me sale el valor 3, lo que yo le puse aquí, $3, ¿sí? Esa es la forma más rápida. Si quisiéramos hacer una forma un poco más larga, la otra sería esto de aquí, asignarle a una nueva variable o a una nueva constante, ¿sí? Entonces puedo decir así, constante precio igual, y le coloco aquí esto, ¿sí? Entonces lo que hace aquí es ejecutar esto de aquí, ¿sí? Y nosotros sabemos que esto de aquí devuelve un número y ese número se asigna acá, ¿sí? Así. ¿Listo? Aquí lo que internamente va a estar haciendo es, entonces, esto de aquí devuelve el número 3 y ese número 3 va a igualarse a precio. Entonces, ahora es hacer un console log de precio normal. Entonces, console .log, y aquí puedo mandar precio. Y voy a tener el mismo resultado, es decir, voy a mostrarse acá abajo 2 veces. Guardo, siempre guardar antes de ejecutar el ejercicio, y fíjense, es lo mismo, ¿no? Pero lo más fácil es hacer esto. Como solo estoy queriendo confirmar el valor que está devolviendo ese método, entonces quizá lo más fácil es colocarle el método, la llamada al método dentro de un console log, y ahí confirmo que está devolviendo lo que tiene que devolver, haciendo el return correcto, ¿sí? Pero aquí, bueno, para ser un poco más didácticos, vamos a dejar estos 2 ejemplos ahí. Listo, eso es todo. Luego en otro video continuamos.